Saludos, mis queridos, Dios le bendiga a todos y bienvenidos una vez más a nuestra casa. En el día de hoy debemos de estar concluyendo el capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Un capítulo extenso y sumamente importante para la vida del creyente. Refleja un ofrecimiento que Jesucristo hace a cada uno de sus seguidores, a cada persona, donde le dice: yo soy el pan de vida. La semana pasada o la vez anterior concluimos en el verso número 40 y hoy queremos entonces continuar del verso número 41 hasta el 71. Así que comenzamos y vamos a leerlos todos y luego entonces hacemos las debidas explicaciones. Dice así: hoy voy a estar utilizando la nueva versión internacional de las sociedades bíblicas, así que por favor, en esa versión estaremos utilizando y leemos en el nombre de nuestro Dios. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús de Nazaret, hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. El verso número 44 dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. En el verso número 46 dice: al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Entonces, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre ni beben de su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos discípulos abandonaron a Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? Verso 62. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije
que nadie puede venir a mí a menos que yo se lo haya concedido, a menos que se lo haya concedido el Padre. Entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Hoy Jesús tiene una enseñanza profunda y a la misma vez sencilla sobre su misión aquí en la tierra, que era dar vida, porque Él era el pan de vida. Así que, sin embargo, cuando Jesús termina de hablar con la multitud, aunque la multitud estaba allí ahora, pero ahora hace como el evangelista en su narrativa, hace ahora como que un escenario donde nos muestra a Jesús en un diálogo bastante fuerte con los judíos y entendiendo que se refería a los dirigentes religiosos judíos. Sin embargo, en el capítulo 40, en el verso 41, cuando dice que los judíos comenzaron a murmurar entre sí porque él les decía, yo soy el pan que bajó del cielo, a pesar de que murmuraban, hay algo que a mí me llama la atención y me parece que es algo positivo, entre comillas, de estos judíos. Y es que ellos entendieron las palabras de Jesús. Cuando escucharon las palabras de Jesús, se dieron cuenta que Jesús estaba diciendo, yo vengo del Padre. El problema de ellos era que ellos entendían que a quien tenían allí de frente era a un ser humano como ellos. Sin embargo, cuando escucharon que Él descendió del cielo, era como darle los atributos celestiales, los atributos del cielo, dárselos a esa persona. Y eso a ellos no les agradaba. Mas, sin embargo, el coraje que refleja, el enojo que refleja más bien su contestación, nos da a entender que ellos entendieron realmente que el que les estaba hablando venía del cielo. Ellos comprendieron las palabras que Jesús les estaba diciendo. Entendieron que Él estaba diciendo que Él descendió del cielo, mas sin embargo no le aceptaron. Triste por demás cuando la gente entiende lo que tiene que hacer, se les dice por la palabra lo que tienen que hacer, mas sin embargo no lo hacen. Es triste por demás cuando la gente entiende, conoce, pero aún así no le aceptan. Se cumple el Salmo 53:1, donde dice que él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Desafortunado comentario de los dirigentes judíos cuando le decían, se decían entre sí, ¿acaso no es este el hijo de José, el hijo de María? Nosotros conocemos su familia. En otras palabras, era un comentario bastante clasista, lleno de prejuicios. A lo que nos hace recordar que el Señor vino también a buscar a lo que había sido despreciado, a lo menospreciado por la sociedad, por el ser humano. Eso vino a Él escoger. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio. ¿Al sabio de parte de Dios? No. Al hombre que se cree sabio, al que el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Jesús llama la atención de ellos y le dice, miren, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. La semana pasada hablamos acerca de esta elección que Dios hace. Dios
elige acercarse a nosotros y establece: nadie puede venir a Él si Él primero no se acerca a nosotros. Claro, nadie puede acercarse a la luz si la luz no está encendida. Así que en la oscuridad, en las tinieblas en que vivimos, la luz es Jesucristo y Él se acerca a nosotros. Al acercarse a nosotros, entonces nosotros podemos decidir o seguir viviendo en una oscuridad total o ir a esa luz que Él nos ofrece. Jesús hace también una referencia a la soberanía de Dios, porque Él es el que conoce los pensamientos. Quien se acerca a Jesús es porque Dios se ha acercado primero. Así lo establece Juan. De hecho, para recordar o refrescar la memoria del por qué se escribe el Evangelio de Juan, se escribe básicamente por dos razones principales. Los seguidores de Juan, presumiblemente samaritanos, gente gentil, había recibido estas enseñanzas de Juan y plasmaron este evangelio, las memorias de Juan, para reflejarnos a nosotros básicamente dos elementos. El primero y más importante, la divinidad de Jesucristo. Por eso es que el capítulo 1 del Evangelio de Juan habla acerca de que el verbo, en el principio era el verbo. Y en el verso número 14 dice: y el verbo habitó con nosotros. La segunda razón por la cual se escribe este Evangelio era para llevar a los discípulos de Juan el Bautista. Había un gran número de seguidores de Juan el Bautista. Allá para el capítulo 9 y 18, 19 de los Hechos, vemos a un grupo que se había reunido con el apóstol Pablo, y ellos no conocían a Jesús, pero conocían el mensaje del arrepentimiento por Juan el Bautista. Así que, pero volviendo otra vez al punto principal de este evangelio, que es presentar la divinidad de Jesucristo, Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2 que Él se hizo semejante a nosotros. Él se hizo igual a nosotros de carne y hueso para habitar entre nosotros. Fue Jesús el que se acercó a nosotros. Allá para el evangelio de Lucas, capítulo número 4, él establece, en un momento dado, él entra a un lugar de reunión y se le da el privilegio de abrir el rollo y leer la porción que le correspondía para ese día. Y ya Dios había puesto para que en ese momento Jesús, al leer este rollo, leyera el capítulo número 61 del profeta Isaías. Y él establece lo siguiente en Lucas 4, del 18 al 21. El Espíritu del Señor, es Jesucristo el que está leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ungir es separar, ungir es enviar, ungir es tomar algo o alguien y separarlo exclusivamente para un trabajo, para una labor específica. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Hay una versión que dice el año agradable del Señor. Verso 20 dice: luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente. Y él comenzó a hablarles y les dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, Jesús había dicho que el Espíritu del Señor, su Espíritu, lo había ungido para él poder acercarse a nosotros. Si él dice: nadie viene a mí sino lo acerca a mi Padre,
Él se estaba acercando y de esa manera nos estaba acercando a su presencia. Dios, el deseo de Dios es que todos alcancemos salvación, es que todos alcancemos vida eterna. Por eso es que Juan 3 nos dice que Él se entregó ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el verso 45 del Evangelio de Juan, capítulo 6, nos cita las palabras de Isaías 54:13. El mismo Señor instruirá a todos sus hijos y grande será su bienestar. Es el mismo Dios el que nos enseña nuestra necesidad que tenemos de Él. Es lo que estaba haciendo Jesús, les estaba instruyendo, pero no creían. Y la palabra creer, importante, porque el Evangelio de Juan la repite más de 105 ocasiones. Parece que era la palabra favorita de Juan, el discípulo. La gente solamente quería los beneficios, pero no quería el sacrificio. Quería solamente los beneficios, por eso era que le decían, y en la ocasión anterior, en los versos del 25 al 35, hay una conversación que tiene Jesús con la gente y le dice, pero danos de ese pan, ¿qué señal tenemos? Danos de ese pan, porque nuestros padres comieron del maná. ¿Qué tú nos ofreces? ¿Qué tú nos das? Y es que la gente busca los beneficios, pero no busca lo que hay detrás de ese beneficio. ¿Sabes? Nuestros hijos en un momento dado nos odiaron. Todos los hijos odiaron en un momento a sus padres. Los padres que llevamos a nuestros hijos a vacunar. Posiblemente ellos no lo recuerden o no lo entienden de esa manera. Pero nuestros hijos, cuando los llevamos al médico para que el médico le pusiera la vacuna, nuestros hijos lloraron. Nuestros hijos se enojaron con nosotros, gritaron, les dolió. Posteriormente alguno de ellos hasta fiebre le daba, porque esos son los side effects, los efectos secundarios de estas vacunas. Sin embargo, lo hacemos por amor a ellos. Un poco de dolor aplicado en este momento, la vacuna, te va a prevenir, te va a proteger en otro momento futuro, en otro momento más alejado de esa fecha. Por eso es que lo que a veces nosotros no podemos comprender, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Tranquilo, Dios tiene todo el control y Él nos los está explicando. El verso 45, Él dice, yo les voy a enseñar, haciendo alusión al profeta Isaías. Como dijimos ya en el capítulo número 54, el verso número 13. La molestia de los judíos es que no podían comprender que Jesús hablaba de que venía del Padre. Porque lo que veían allí al frente era a un ser humano. Y esto implicaba entonces la preexistencia de Jesucristo. Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y todas las cosas creadas fueron creadas por Él. En el verso 44 nos habla acerca de la resurrección en el día postrero. Dice el verso 44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esta resurrección de los muertos en Cristo, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados, nosotros los que quedamos vivos, seremos arrebatados y estaremos con Jesucristo por siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo número 4. El día postrero se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, es el último día en que la iglesia estará aquí en la tierra. Ese es el momento glorioso donde dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Como dice un gran pastor, MacArthur, se resucitan primero porque como ellos están más abajo, 6 pies más abajo, tienen que levantarse ellos primero. Pero la realidad es que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados y tendremos entonces cuerpos glorificados. Todos llegaremos a la muerte en un momento dado. Si es que Cristo no viene antes a buscarnos, todos llegaremos a la muerte. Lo interesante es que nuestros cuerpos serán transformados en Jesucristo. Tendremos los cuerpos como aquellos que tuvo Adán y Eva, aquella perfección que Dios había puesto en ellos. Vamos a tener cuerpos glorificados donde vamos a poder ver a Jesucristo. De hecho, el verso 46, quiero hacer un paréntesis en este verso 46, porque en los años 80, años 90, hubo una proliferación de personas donde tenían ciertos testimonios de ir al cielo y de traer ciertos mensajes de parte del cielo. El verso 46 dice: al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. Es una simple declaración que quiero hacer, es que nadie ha subido al cielo. Hay una posible excepción, y digo posible, en la vida del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, él dice: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Y él dice: no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y dice: y este hombre, no sé si en cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que los humanos no nos es permitido expresar. A esto es que en los años 80, en los años 90, hubo una proliferación de personas que decían que habían tenido, que habían muerto y que habían ido, estuvieron yo no sé cuántos días en el cielo y yo no sé cuántos días en el infierno, etcétera, etcétera. La realidad es que no es cierto, no es correcto. La Biblia establece: nadie ha subido al Padre. Solamente aquellos, cuando nosotros seamos transformados en la resurrección final de ese día glorioso que Cristo venga a buscar a su iglesia, entonces vamos a estar ante la presencia del Señor. Mientras tanto, como dice el mismo libro de Juan 3:13, nadie ha subido al cielo, sino que aquel que descendió del mismo cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo. Los próximos versos es una repetición de la conversación que había tenido Jesucristo con la multitud. Ciertamente el verso número 47, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron del maná del desierto. Comieron el maná del desierto. Sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Jesucristo vuelve a repetir aquellas palabras que había dicho anteriormente en los versos 45 al 40. Y es que el que beba de su sangre, el que coma de su carne, entonces tendrá vida eterna, porque Él es el pan de vida. Es interesante porque Él dice que Él es el pan de vida, y en el capítulo 4, verso 14, en la conversación que tiene con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Él le dice: el que beba del agua que Él ofrece, que el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y es interesante cómo Jesús se ocupa por nosotros. Nos da comida, nos da bebida, nos da descanso, nos da vida eterna. Jesús sigue ofreciéndonos a nosotros para darnos cuenta de que en la oscuridad que vivimos,
vamos a ir a la perdición. Pero si queremos ir a la gloria, al cielo, si queremos estar en la vida eterna que Él nos regala, que Él nos ofrece, hay que entonces aceptarlo a Él, comer del pan, beber de su agua, tener el descanso que Él da, aceptar la vida eterna y vivir los preceptos que Él nos ofrece. Curiosamente, a principios del primer siglo, se creía que los seguidores de Jesús eran algo así como caníbales, pero nada tan alejado de la verdad como esa. La Biblia habla acerca del que come mi carne y bebe mi sangre. Obviamente no está hablando de manera literal. De hecho, Él está haciendo una figura a lo que iba a ocurrir posiblemente entre un año, año y medio después de ese evento. Porque en ese momento su carne todavía no había sido ofrecida. Iba a ser ofrecida más adelante. Por lo tanto, Él lo que les estaba diciendo es: el que acepte mi sacrificio, entonces comerá de mi carne y beberá de mi sangre. Y aquí yo quiero resaltar el verso número 56, porque me parece formidable. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Mis queridos, en estos momentos, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de alejamiento, de encerramiento, de mantenernos en nuestros hogares, en estos tiempos es tiempo, lo hemos dicho anteriormente y lo seguimos recalcando, es momento para que aflore mi relación cultivada con Jesucristo. Si tú no tienes una relación cultivada con Jesucristo, no estás tarde, estás a tiempo de hacerlo. Cuando los templos físicamente estén cerrados, muchas personas que dependen de lo que ocurre en el programa de la iglesia para tener una vida espiritual, es el momento ahora de regresar a aquello que nuestros abuelos y nuestros padres creyeron, desarrollaron. Era el famoso BOA, Biblia, oración y ayuno. Es la manera en que nosotros nos compenetramos en la presencia del Señor, buscamos al Señor en todo momento, que el Señor no solamente llamarlo en momento de angustia, sino que el Señor esté en medio de mi noticia diaria, en medio de mi diario vivir. Por eso es que Jesucristo dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. O sea, yo como de su carne, yo me alimento de su vida y Él permanece en mí porque Él entonces vive en mí. Entonces, lo que antes yo hacía, lo que antes yo pensaba, ya no lo pienso igual. Porque dice Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo, el Señor nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia, nos guía a hacer las cosas que debemos hacerlas correctamente en su presencia. La palabra del Señor en los versos del 59 hasta el 67 habla acerca de que mientras Jesucristo estaba hablando estas cosas, sus discípulos comenzaron a sentirse un poco incómodos, posiblemente por dos razones. Por un lado, el hecho de que la gente se estaba yendo. La gente los estaba abandonando. Algunos posiblemente con cara de desilusión se estaban yendo. Y segundo, por otro lado, porque posiblemente esta palabra también les estaba dando duro en sus corazones y en sus mentes. Y es que la palabra del Señor no busca acomodarse a nosotros, sino todo lo contrario. La palabra del Señor confronta nuestra vida. Trae luz en medio de las tinieblas en que yo vivo.
dice la verdad dura contra la carne. La carne me dice, yo tengo que buscar la solución a mis problemas. Y la palabra del Señor me dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Hoy es el momento preciso, ideal, para darnos cuenta de que necesitamos a Jesús en todo momento. ¿Incomoda a veces esto? Sí, incomoda un poco a veces. Pero ¿sabes qué? Al final, he utilizado esta expresión en muchas ocasiones. Nosotros podemos leer el final del libro y sabemos que el Señor venció y que nosotros hemos de vencer con Él. Por lo tanto, vamos a soportar, vamos a doblegar nuestra carne. Esto no es un asunto de que si el diablo me tiene así o un espíritu de tal cosa o cual otra cosa. Eso no es lo que enseña la palabra. La palabra lo que nos enseña es que una vez nosotros venimos a Cristo, tenemos que aprender a doblegar la carne. No es el diablo, no son los demonios, no son espíritus. No hay que hacer encuentro, preencuentro, superencuentro. No hay que hacer nada de eso. Lo que hay que es edificar nuestra vida, como dice Efesios capítulo 4, nuestra vida que vaya creciendo como un edificio coordinadamente hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Y para parecernos al Hijo de Dios, o sea, a Jesús, tenemos que comer su carne, tenemos que beber su sangre, tenemos que tener en nuestro interior la vida de Jesucristo. Por eso es que la palabra se hace dura. Por eso es que Él dice, yo soy el pan de vida. Quiero compartirle con ustedes algo que me envió mi hermana y lo encontré muy, muy interesante, acerca de las 7 ocasiones que Juan presenta esta expresión, yo soy, de Jesucristo, hablando acerca de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, verdad y vida, yo soy la vid verdadera. Y estos 7 yo soy que Jesús nos presenta, palabras iguales a las que dijo el que dijo Dios cuando se encuentra con Moisés allá en la zarza ardiendo, cuando Moisés le dice, bueno, está bien, yo voy a ir, pero cuando me pregunten quién me ha enviado, y Dios le dice, yo soy el que soy, te envía. Qué palabra tremenda. Y esa misma expresión es la que usa Jesús en estas 7 ocasiones. Y en estas 7 ocasiones que presenta a Jesús como el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, resurrección y vida, camino, verdad y vida, la vid verdadera, todos estos yo soy representan cuidado, sustento, provisión, alegría, seguridad, porque eso es lo que el Padre hace con nosotros. Finalmente, Jesús sabía lo que estaba pasando en la mente de los discípulos cuando estaban viendo, todos se están yendo y esta palabra está dura, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús le dice, bueno, ¿y qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro, Simón, posiblemente el mayor de estos jóvenes discípulos, estos jovencitos discípulos de Jesús, le contestó y le dijo, ¿a quién iremos? Se dio cuenta, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis queridos, solamente Él, Jesús, es nuestro amparo, es nuestra esperanza, es nuestro alimento, es nuestro sostén. Se ocupa de nosotros. Lo que nos toca a nosotros ahora es observar su luz, aceptarlo y pedirle a Él, Señor, dame de ese pan, dame de esa agua, aliméntame.
quiero beber tu sangre, quiero comer tu carne, quiero alimentarme de ti. Que tu palabra confronte mi vida. Que tu palabra confronte mi caminar, mi diario vivir. Que me haga ver que yo necesito andar en la luz tuya todos los días, para beneficio de mí, de los míos y de todos aquellos, pero sobre todo para alcanzar perdón y vida eterna. Señor, yo bendigo en el nombre de Jesús toda persona que me escuche, que me ve. Te pido, Dios, que ellos puedan recibir esta palabra y hacerla suya. Y de esta manera, Señor, poder comer del pan y beber, Señor, de tu sangre. Que puedan ser restaurados, que puedan ser sostenidos, que puedan tener amparo y fortaleza, esperanza de que en los días malos tú, Señor, abrirás un gosén y nos darás refugio. Porque cuando llegue el momento de que vengas a buscarnos a nosotros, vamos a estar completamente preparados para recibirte en el cielo y morar contigo por toda una eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, con Dios todo y sin Él absolutamente nada. Dios te cuide.